importante que Foro esté representado en Europa. Y el porqué es fácil de explicar. Durante toda esta crisis económica que estamos padeciendo, hemos estado viendo cómo Asturias es una de las autonomías que más sufren las consecuencias de la difícil situación y no es algo casual. El gobierno regional de Javier Fernández es incapaz de defender nuestros intereses en Madrid y, por supuesto, también es incapaz, y con más motivo, de defenderlos en Europa. No es de extrañar, ya que tanto él como su gobierno no han demostrado en ningún momento tener capacidad para enderezar la situación que padecemos. Por otro lado, el gobierno central no se acuerda de Asturias, no cuenta con nosotros para nada. El Partido Popular en los últimos tiempos nos ha tenido siempre discriminados. Para ellos Asturias no es una comunidad importante, y menos todavía desde que Foro les gana las elecciones. Y casi es mejor que no se acuerden de nosotros, porque si se acuerdan es peor. Si se acuerdan es para hacer todo tipo de recortes en carreteras o en el AVE, o para acabar con sectores como el de la minería, o para poner todas las dificultades que puedan a la industria asturiana. Asturias necesita que alguien la defienda, pero que la defienda de verdad y no con la boca pequeña. Que la defienda aquí en Asturias dando la cara todos los días por los ciudadanos, como hacemos muchos de nosotros en todos los concejos de Asturias y en el Parlamento regional. Que la defienda en Madrid, donde también hay compañeros luchando para evitar que nuestra región quede en el olvido. Y por supuesto que la defienda en Europa. Y esta parte no es menos importante, ya que hoy en día un buen número de los temas que nos afectan directamente a todos se debaten y deciden directamente en Europa. Es allí donde hay que recordar que Asturias existe y que nuestros intereses no son menos importantes que los de los demás. Que estamos olvidados y nadie nos defiende es tan evidente que solo hay que leer la prensa cada día. Así vemos como temas como el de la pesca, las reducciones de cuota o las ayudas de la PAC en ganadería, o el tema del carbón en el que estamos completamente solos y abandonados a nuestra suerte, o en la industria asturiana, que cada día se ve más afectada por la deslocalización sin que haya nadie que lo resuelva. Problemas hay muchos en Asturias, pero soluciones ninguna. Tampoco tenemos gobernantes con la visión suficiente para solucionar dichos problemas. Necesitamos una voz firme y clara que defienda nuestros intereses allí donde se toman las decisiones que después nos van a afectar a todos los asturianos. Y esa voz va a ser la de Foro. Una voz que nos defienda aquí, en Asturias, en Madrid y por supuesto y sobre todo en Europa. No quiero acaparar más vuestra atención, solamente agradecer vuestro apoyo porque somos lo que somos y estamos donde estamos por vosotros. Caras, bueno, conocidas, agradables y en fin, que a uno le presta esto de estar entre los suyos. Y hoy estamos aquí, representantes de Foro, en esta mesa, para establecer una charla coloquio y sobre todo para explicarles a todos por qué Foro se presenta a las elecciones europeas. Y yo creo que lo podemos resumir en una frase: nos presentamos para trabajar por Asturias. Dicho esto de un político, porque ahora ya soy política de verdad, no como hace unos años que veníamos así diciendo, pero ahora ya somos políticos de verdad. Y dicho de un político, que lo que queremos es trabajar por Asturias, puede sonar un poco a demagogia. Pero la palabra trabajar dice mucho, y por ello voy a tratar de explicarles, de argumentarles la necesidad que tiene Asturias de poder contar con un representante en Europa y que ese representante quiera y pueda defender los intereses de Asturias sin ceder ante otros intereses. En las urnas van a salir 54 representantes. 54 representantes de toda España. No vamos a votar un presidente, votamos nuestros representantes, las personas que tienen que ir al Parlamento Europeo a trabajar, por eso digo que es la palabra por nosotros o para nosotros, y a traernos la información de aquí. Y en Asturias, en estas elecciones, las elecciones europeas son cada 5 años. En Asturias tenemos el privilegio de esos 54, que en la actualidad hay en el Parlamento Europeo, contamos con dos parlamentarios, 2 eurodiputados de Asturias. No sé si ustedes conocen quiénes son y si conocen lo que han hecho hasta ahora. Pero los parlamentarios que tenemos ahora, los eurodiputados que tenemos son a Salvador Garriga, que lo conocerán algunos porque natural de Carreño,
Amparo Encino de Gijón, creo, y Antonio Masí. Es fácil llegar a lo que están haciendo y conocerlo por cualquier ciudadano entrando en la página web del Parlamento Europeo, donde aparecen sus trabajos. Entonces, cuando uno tiene dos representantes asturianos en un Parlamento, lo único que puede hacer es decir, bueno, voy a echar una ojeada a ver qué han trabajado esa gente. Este señor lleva 20 años, se vuelve a presentar. Bien, entramos a ver lo que ha hecho y las propuestas que pueden ser más ambiciosas son o las propuestas de resolución o las preguntas parlamentarias. Pedir documentación y demás, pues bueno, no es tan efectivo. Entonces, cuando entramos a mirar realmente qué ha hecho, pues este señor ha hecho 12 propuestas de resolución. Claro, me tomé la molestia de ver qué era lo que pedía este hombre y así a grandes rasgos de Europa no encontré nada. Pero lo más simpático fue que lo último que hizo fue hace 2 años, en abril del 2012. Entonces dije, bueno, pues voy a mirar en otro sitio. Y entonces me fui a las preguntas parlamentarias. Y aquí aparece una de este año. En el 2014 ha hecho una pregunta. Dije, bueno, estupendo. Nuestro eurodiputado ha hecho una pregunta. Y además sobre el tax list, este sistema que tenemos para que los astilleros puedan vender mejor sus barcos y que nos favorecería Asturias, por lo que entiendo, una pregunta sería importante. Pero cuando entro a estudiar, de verdad que había preguntado por el tax list, nuestro diputado asturiano, a través del Partido Popular, lo que preguntaba era que cómo iba una demanda que había de gallegos y vascos sobre el tax list holandés. De Asturias, 0. Esta es la realidad. Y si echamos una ojeada en el currículum de trabajo de nuestro otro eurodiputado, no sé si es mejor o peor, porque no hay nada tampoco, es difícil de valorar. Este hombre ha hecho una propuesta de resolución. Bueno, solo hay una, me da tiempo a estudiarla, la puedo mirar. Cuando entramos a ver lo que ha planteado como propuesta, la propuesta aparece escrita por 30 personas, una cosa así, pero pensaron todos a la vez. Y este es el parlamentario asturiano y la propuesta es sobre el Sáhara Occidental, como el caso, con todos mis respetos, para Aminatu Haidar. Eso es el trabajo de los eurodiputados que tenemos y estos son los que votamos los asturianos en las últimas elecciones. En las últimas elecciones, hace ahora 5 años, el Partido Popular tuvo 180.000 votos en Asturias y el Partido Socialista 189.000 votos. Nuestros votos sirvieron para que estos señores estuvieran trabajando en Europa para los asturianos. Los resultados los pueden comprobar cualquiera. Nosotros somos Foro y nuestro líder, Francisco Álvarez Cascos. Por ello, les puedo garantizar que somos el partido de la honestidad, de la responsabilidad y del trabajo. Se lo puedo garantizar porque estamos cambiando los ayuntamientos en los que gobernamos, a unos ritmos acelerados, en los que somos oposición como el Carreño. Estamos haciendo nuestro trabajo de control con propuestas y alternativas de gestión, viables, con cosas que realmente se necesitan hacer, aunque no gusten los ayuntamientos, lo estamos presentando. En el Parlamento les puedo asegurar que hemos acometido una verdadera revolución. Los ritmos de trabajo en la Junta General nada tienen que ver con los ritmos de otras legislaturas anteriores. Y lo pueden comprobar si conocen a cualquier persona que trabaje en la Junta General. Me da igual que sea de la limpieza, que sea de los mujeres, de la policía, a cualquiera. Ustedes pregunten qué ha pasado desde que Foro está en el Parlamento asturiano. Si hablamos del Congreso y del Senado, vamos, ponen en el buscador, en esta legislatura, la palabra Asturias y queda chiflado. El ordenador ya dice esto no puede ser, por lo tanto tiene que enseñarnos que se asusta. Pero en las legislaturas anteriores mejor no la pongan, porque va a ser duro ver que nadie defendía Asturias. Foro trabaja este donde y por eso ahora nos presentamos a un nuevo reto, que no es pequeño, que es el reto de presentarnos a las elecciones europeas. Pero nos vemos obligados a seguir en la línea, en trabajar en todos los ámbitos para representar a los asturianos y para trabajar por Asturias. Porque queremos llevar esta voz directa a Asturias, porque ahí se van a tomar muchas decisiones que nos afectan diariamente sobre la ganadería, energía, inmigración, etcétera, etcétera, muchos temas. Y precisamente por eso, porque queremos trabajar desde todos los ámbitos, nos presentamos. Y en definitiva nos presentamos porque sabemos que solo nosotros, Foro, pueden presentar a los asturianos el voto útil, porque votos inútiles ya hubo. Nada más. Y voy a pasar la palabra a nuestro presidente. Municipios de esta comarca que habéis querido acercaros a compartir con nosotros esta charla coloquio
aquí en Candás, con la que Foro está tratando de movilizar a los afiliados, a los simpatizantes y en general a los asturianos que sientan la preocupación por los problemas que nos aquejan y por las soluciones por las que tenemos que pelear todos los días, porque si no empezamos haciendo un ejercicio de movilización y de sensibilización nosotros mismos en nuestra estructura de un gran partido ya implantado en Asturias que cuenta con más de 12.000 militantes, no podemos luego reprocharnos o reprochar a los demás que los asturianos no se movilicen el día 25 de mayo. En este momento, más o menos a estas horas, otros compañeros nuestros que forman parte de la candidatura al Parlamento Europeo de Foro y que forman parte de los cuadros directivos locales y regionales están dando y participando en charlas como esta en Oviedo capital, en uno de los distritos, en Arriondas, en Parres o en Tineo. Y esta es la tónica de la precampaña que está haciendo Foro para tratar de movilizar a los asturianos para que en el momento que llegue la campaña el próximo día 9 de mayo podamos entrar de lleno en los debates propiamente dichos y en la petición de confianza para obtener un buen resultado de las urnas el día 25 de mayo. Y lo primero que querría deciros, teniendo en cuenta que es un coloquio y que podréis posteriormente plantearnos vuestras preocupaciones o vuestras discrepancias o vuestras observaciones, lo primero que querría deciros es que a lo largo de estos últimos meses, en voz baja, porque en voz alta, salvo los comentarios de la Nueva España, no hemos tenido ninguna otra referencia, en voz baja hubo personas que se nos acercaron, y probablemente a vosotros también, para decirnos, oye, ¿pero por qué os presentáis a las elecciones europeas? Pero si son unas elecciones que no son demasiado importantes y además son unas elecciones de circunscripción única nacional, son muy difíciles, hay que llegar a muchos votos, con los votos de Asturias no son suficientes. Hombre, ¿para qué vamos a trabajar y a movernos y a molestar a la gente y a hacer campaña y luego interventores y apoderados? Y quiero deciros que nunca se nos pasó por la cabeza no presentarnos a unas elecciones, a estas o a cualquiera. En primer lugar, porque si un partido político, que es un cauce de representación de los ciudadanos para trasladar sus propuestas y sus soluciones a la institución que corresponde, no se presenta en unas elecciones, deja de ser cauce de representación y desmotiva a sus afiliados, a sus simpatizantes, a sus votantes. Y no cometeremos nunca el error de ir contra nuestra propia esencia como partido, como vocación de representar al conjunto de los ciudadanos que creen en nuestros programas. Porque además, si no nos presentáramos a las elecciones, ¿qué haría un simpatizante o un militante o una persona que quiere darle a Foro la oportunidad de crear una alternativa? Pues tendría dos caminos. El primero, el de la abstención, y claro, un partido político, cauce de representación que fomenta la abstención, pues entonces ya no es que vaya contra sus propios intereses, va contra los intereses del propio sistema. El sistema democrático se basa en la participación, no en la abstención de la gente. Y si en vez de abstenerse va a votar y no hay papeleta de Foro, pues tendrá que votar por el PSOE, por el PP, por Izquierda Unida, que es como si desde Foro, al no presentarnos, le dijéramos a los ciudadanos, oye, seguir dándoos martillazos en el dedo y cada vez más fuertes, a ver si de una vez os duele. Porque claro, si estamos responsabilizando
al Partido Popular y al Partido Socialista, cada uno en su ámbito y en etapas distintas, pero ambos sucesivamente como corresponsables de la decadencia que sufre Asturias, de la crisis que padece España y de la falta de perspectivas de solución con la que se enfrentan los ciudadanos en estos momentos, bueno, si nosotros les invitamos a que sigan votando a aquellos responsables del problema, bueno, es un ejercicio no de responsabilidad política, sino de masoquismo político. Por lo tanto, siempre hemos pensado que nos teníamos que presentar a las elecciones. Pero es que además nos presentamos a estas elecciones porque podemos ganar y queremos ganar. Y esas son las verdaderas razones por las que estamos hoy aquí y por las que haremos la campaña, por las que hemos presentado candidaturas, por las que elaboramos un programa y por las que pediremos el voto el día 25 de mayo. Queremos ganar y podemos ganar. Queremos ganar porque hemos nacido con vocación del partido ganador, no tenemos que demostrar nada y lo hemos conseguido en un plazo récord, y lo que ha ocurrido en estos 3 años es que nos hemos ido consolidando y nuestras expectativas, como se ve esta semana, habéis visto ayer, anteayer, en el número semanal del Asturias Diario, como en la encuesta de Siero, pues los sierenses vuelven otra vez a apostar por Foro, que es el único partido que sube, mientras bajan todos los demás, como ocurrió hace un mes en la encuesta de Gijón, o como se puso de manifiesto en la encuesta de Oviedo, aunque con matices, puesto que en Oviedo la ventaja de Foro es que baja menos que los demás, pero ahí se estaba produciendo un problema de desafección como consecuencia de las peculiaridades de la vida municipal de Oviedo. Y en ese escenario de querer ganar, lo primero que hay que preguntar es si las matemáticas nos permiten ganar. Y las matemáticas, claro, que nos ofrecen referencias que podemos ganar. El día 25 de mayo, solo en Asturias, no voy a hablar del resto de España, donde también se votan todas las candidaturas y en particular la de Foro. Solo en Asturias están llamados a las urnas más de 900.000 asturianos. Es verdad que no irán todos, que hay una gran abstención, que las europeas suelen tener más abstención que otras elecciones. Poned las cifras que queráis de participación, pero con la cifra que queráis de participación, si votaran todos los asturianos, decidirían como mínimo 3 escaños con sus votos directos. Son los escaños más o menos que corresponde a una cuota de 900.000 votantes. Pero si no participan todos, los asturianos, sin depender de los demás votantes de las demás provincias, podrían elegir 2 eurodiputados. Y nosotros vamos a invitar a los asturianos a que voten eurodiputados asturianos capaces de representar a Asturias. Por lo tanto, matemáticamente es posible, no solo es que lo sea desde el punto de vista de nuestra voluntad, sino también lo es desde el punto de vista de la posibilidad. Lo que tenemos que hacer es conseguir el número de votos suficientes dentro de Asturias y fuera de Asturias para entrar en el reparto electoral, la regla DONT y la asignación de escaños. Vamos a hacer campaña fuera de Asturias, estamos haciendo campaña fuera de Asturias. Y como sabéis los militantes y simpatizantes, porque os lo hemos explicado ya en nuestras circulares, ahora todos nuestros amigos, familiares, conocidos en cualquier rincón de España no tienen problema. Es la misma papeleta, la misma. No tienen que molestarse, nos la pueden pedir a nosotros y se la enviamos. O pueden ir al colegio electoral y la cogen. Es la misma, es una única lista de candidatos, 54 candidatos, como decía Carmen, para toda España. Y os pedimos que empecéis a mover a esa gran red de contactos familiares y de amigos y de simpatizantes que tenemos fuera de Asturias. Vamos a hacer campaña en Cantabria, en León, estamos haciendo campaña en Madrid. Vamos, con la estructura que tenemos, vamos a hacer campaña allí donde podamos llegar a cualquier rincón de la geografía española. Y en esa campaña nos basamos en primer lugar en nuestros candidatos. ¿Qué le vamos a decir a los ciudadanos asturianos o del resto de España? Pues que tenemos los mejores candidatos.
pero no decimos que tenemos los mejores candidatos por ese forofismo típico de que el equipo de uno siempre es el mejor, que evidentemente somos forofos de nosotros mismos, pero es que además nos hemos cuidado mucho de hacer una buena selección, y al que no crea la palabra dicha de esta manera como un acto de fe, yo le invito a que haga el siguiente ejercicio: que descuelgue de internet o que nos los pida los currículum de nuestro número 1 de Argimiro Rodríguez, de nuestra número 2 Carolina Morilla, de nuestro número 3 Ignacio Nis, de nuestro número 4 Albano Romo. Me voy a quedar con esos 4. Yo voy el 54, no voy el 53 para que la Nueva España no diga que me quiero ir de Asturias, voy el 54, porque no hay ninguna duda que es por apoyo testimonial. Si examináis los currículum de estas 4 personas, veréis el prestigio, la trayectoria, la experiencia y el conocimiento que tienen en sus respectivos ámbitos profesionales, en sus áreas de conocimiento, y la experiencia que tienen en asuntos europeos correspondientes a esos ámbitos. En los temas de agricultura, ganadería y pesca, como Albano Longo, que ha hecho la mitad de su carrera profesional en temas europeos, en exportación e importación en el Reino Unido. Carolina Morilla, que es una figura europea en minería e industria, además de ser en las comarcas mineras españolas. O Ignacio Nis, conferenciante especializado en temas financieros, en temas de inversión, en temas fiscales, en las principales universidades europeas. O Argimiro Rodríguez, catedrático de inglés. Por cierto, como es catedrático de inglés, nadie dudará que se habla inglés, porque hay gente que va a ir a Europa y no sabe hablar idiomas, lo cual es un problema para poder hablar en Europa. Ir a Europa a hablar sin conocer ni un solo idioma más que el propio, pues ya es un hándicap muy notable de algunos aspirantes a eurodiputado. Y por tanto, en su conjunto, presentan una alternativa con experiencia y prestigio en Europa para representar dignamente a los votantes del foro. Y si miráis en las candidaturas de otros partidos, no voy a añadir nada a lo que con toda precisión os ha explicado de los candidatos asturianos de otros partidos, pero os quiero dar un apunte adicional. ¿Quién encabeza la lista del Partido Popular? Pues que se lo pregunten a los pescadores de Candás, o que se lo pregunten a los pescadores de Avilés o de San Juan de la Arena o de Gijón o de Lastres. ¿Qué es lo que ha hecho como ministro de Agricultura el señor Arias Cañete? ¿Qué es lo que ha hecho cuando ha tenido que repartir los cupos de pesca entre los distintos representantes de las cofradías y de los armadores de la cornisa cantábrica? ¿Ha atendido las necesidades de Asturias o la ha discriminado? ¿O qué ha hecho en el reparto de las ayudas europeas a los ganaderos de montaña? ¿O qué tiene preparado en el reparto, o mejor dicho, para paliar la supresión de las cuotas lácteas que afecta y amenaza con hacer desaparecer a centenares de explotaciones de leche, de ganado de leche asturiana? Pues lo que decía antes, si alguien está en estos momentos sufriendo las consecuencias como pescador, como ganadero, o podríamos hablar de otras áreas de la política del gobierno de España, está sufriendo las consecuencias y vuelve a votar al señor Arias Cañete, pues es lo que os decía antes: cuando uno ve a una persona en estas condiciones dándose martillazo a los dedos, en vez de llamar al traumatólogo para que se lo arregle, lo que hay que llamar es al herrero para que le dé una maza un poco más fuerte y machaque un poco mejor el dedo, porque si no, no es posible en el interés real de los asturianos y de los españoles. Con estos candidatos y con nuestro programa que estamos elaborando en este momento, para el que será muy útil, y son muy útiles estas charlas coloquio, porque a veces hay cosas que las descubrimos cuando hablamos con la gente. Nadie tiene hoy conocimiento enciclopédico de todo lo que pasa, pero si uno escucha a la gente cuando está en contacto, puede recoger opiniones que completan la visión de los problemas
y de las necesidades. Presentaremos el programa para la campaña electoral y lo presentaremos después de aprobarlo los órganos de foro, como hacemos habitualmente. Y en ese programa, pues pasaremos revista a todos los temas con detalle. Algunos nos insinúan que Foro en sus programas solamente se ocupa de Asturias y como ahora estamos en unas elecciones europeas puede ser un programa insuficiente que no justifica el voto. Pues quiero deciros que también se equivocan, porque nosotros que vamos a ocuparnos en nuestro programa de dar respuesta a los problemas de Asturias que tienen que ver con las instituciones europeas, vamos a hacerlo con visión europea, con visión española y por supuesto con visión de nuestra tierra. Y voy a poneros solo algunos ejemplos para que sepáis el detalle de nuestro programa y la diferencia también, no solo de candidatos, sino de programa con otros programas de otros partidos políticos. Pocos temas se han repetido tantas veces desde distintos analistas políticos de la realidad europea como el problema del déficit democrático que hay en Europa. Es decir, la falta de representatividad que sienten los europeos en sus instituciones. No es que estén descontentos con un partido u otro según haya una alternancia de mayorías, no. Están descontentos con la institución. Consideran que las instituciones europeas no representan bien a los ciudadanos de Europa, cosa que no le pasa a los americanos, sean demócratas o republicanos, o a los japoneses, no le pasa a ningún país, a ninguna sociedad democrática avanzada. Pero nos está pasando en Europa porque la construcción de la Unión Europea todavía no ha conseguido alcanzar ese nivel de representatividad que permita a los europeos sentirse bien gobernados y bien representados por sus instituciones. Pues nosotros queremos que en este programa se hable de la corrección del déficit democrático. Y Foro va a llevar en su programa la propuesta de que el Parlamento Europeo, los eurodiputados, elijan directamente el Gobierno de Europa y el Gobierno de Europa, es decir, la Comisión, responda directamente ante el Parlamento Europeo. Porque ahora los miembros del Gobierno de Europa no lo nombra el Parlamento, ni siquiera lo nombra el presidente de la Comisión, lo nombran los gobiernos de cada uno de los países. Y los más fuertes nombran sus representantes para que sean comisarios de las áreas más importantes. Y ahí es donde se produce esa ruptura entre la representatividad del Parlamento y la imposibilidad de que el Parlamento refleje su representatividad política en el color y en la actuación del Gobierno de Europa. A ver qué dice el Partido Socialista y el Partido Popular en sus programas de la corrección del déficit europeo que todo el mundo reconoce. Estos días habréis visto, porque ha sido noticia en los medios asturianos, la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Asturias favorable a los trabajadores de Tenneco, declarando nulos los despidos y obligando a la empresa a readmitirles en los términos en que está previsto en la legislación laboral. ¿Por qué Tenneco cerraba Gijón y se iba a Polonia? Nos lo hemos preguntado. ¿Será que los asturianos y los gijoneses le caemos gordo a los americanos? ¿Será que ha caído una maldición y somos gente a la que le han echado mal de ojo y no podemos ser personas de confianza? No, no ha pasado nada de eso. La multinacional americana con sede en un estado de los Estados Unidos ha decidido llevar la planta de Gijón, cerrarla de Gijón e instalarla en Polonia para hacer lo mismo, pero eso sí, con la tecnología creada en Gijón, porque allí pagan menos impuestos. Y yo creo que nadie podrá reprochar a nadie que intente instalarse en un sitio donde se paga menos por lo mismo, ni en lo personal ni en lo empresarial. Pero es que cada vez hay más empresas europeas y
españolas que están trasladando sus sedes a Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda, en Europa, es un paraíso fiscal donde se pagan muy pocos impuestos. Y por lo tanto, cuando nos quejamos en Asturias y en España del proceso de deslocalización que está llevando a las empresas a instalarse en otros países o territorios de la Unión, la razón es muy clara, porque hay una falta de armonización fiscal en Europa, en virtud de la cual unos países con ventajas fiscales atraen actividades y empresas en mayor proporción que otros que son los que las pierden. Pues Foro propondrá en su programa la armonización fiscal en Europa, para que los principales impuestos que gravan a los europeos y a las empresas estén establecidos con tipos semejantes, para evitar que la política fiscal sea la que estimule la deslocalización de empresas. Bueno, a ver qué contesta el Partido Popular, a ver qué contesta el señor Montoro, que es un gran aficionado a tener plena libertad para subir los impuestos y para ponernos los impuestos que sitúan a España como uno de los países con mayor presión fiscal en Europa. Pues nosotros proponemos la armonización fiscal. Y lo mismo vamos a hacer con las redes transeuropeas de transporte, lo mismo vamos a hacer con las redes europeas, lo mismo vamos a hacer con la Europa social. Queremos que se cree una auténtica unión, y no que bajo el rótulo de unión, por no tener una política común, ni siquiera se defiende desde la Unión determinadas fronteras, como es el caso de las fronteras del sur de Europa, con los consiguientes problemas y conflictos para todo el conjunto de la sociedad española, que vemos que somos la entrada, la puerta de entrada de toda la inmigración por nuestra posición geográfica fronteriza con el continente africano. Todo esto son propuestas europeas que nos diferencian de las propuestas europeas de otros partidos que también concurren a estas elecciones, y que son un segundo motivo, junto con los candidatos, que permite a los asturianos y a los españoles diferenciar a unos de otros a la hora de elegir la papeleta de voto el día 25 de mayo. Pero tampoco conviene olvidar, porque se va a intentar olvidar, y de hecho las campañas subliminales que se están haciendo tratan de llevar a eso, que no son importantes las siglas políticas. Lo son y mucho, porque la política no se puede fragmentar en política municipal, autonómica, nacional y europea. Es que todo forma un paquete y las soluciones cada vez dependen en mayor o menor proporción de lo que uno haga a través de la política europea, de la política española o de la política autonómica. ¿Tenéis ejemplos o tenemos ejemplos en Asturias? Pues no sé, por ejemplo, las ayudas europeas a los agricultores y ganaderos. El presupuesto se decide en Europa, los criterios se aprueban en Europa, el reparto de las ayudas lo decidió desgraciadamente el señor Arias Cayete en contra de nuestros intereses, y la aplicación de los mismos las hace el gobierno del Principado. Por tanto, no se puede separar las siglas y las políticas, porque hay un trozo de responsabilidad que afecta siempre con carácter general al partido que sostiene un gobierno en el Principado, en las Cortes Generales o en el Parlamento Europeo. Y todos los días tenemos información. Otra cosa es que lo queramos ver y lo queramos analizar. Todos los días tenemos información de lo que está pasando y por qué está pasando en Asturias y en España. Yo voy a comentar hoy una noticia que está en una esquina de la página 35 del Comercio de hoy. He cogido una noticia de hoy, podía haber cogido la de ayer o la de hace una semana o la de hace 15 días. En una esquina de la página 35 se dice: Asturias, la región con mayor descenso del crédito en 2013. Pues esto no es un dato financiero intrascendente, esto es un dato muy relevante. En el año 2013, habréis leído la semana pasada
que Asturias fue la comunidad en la que cayó en mayor porcentaje la riqueza regional de todas las regiones españolas. Somos récord de España en empobrecimiento, en reducción de nuestra riqueza, medida en ese término, en ese concepto tan aparentemente técnico, es el PIB regional. Pero es que en el 2012 también fuimos récord en toda España de caída de nuestra riqueza. Y detrás de la caída de la riqueza está la caída de la actividad y, por lo tanto, el aumento del desempleo. Pues ahora nos encontramos hoy con otra explicación. El crédito a las familias y a las empresas en Asturias ha caído el 15%, el 15,9%. La comunidad autónoma española donde más ha bajado en todo el año 2013 el crédito a las familias y a las empresas. Y todos sabemos que el crédito para la economía es como el combustible para los coches, exactamente igual. Si le quitamos combustible a un coche, ese coche tiene menos radio de acción y tiene menos recorrido. Pues Asturias está año tras año viendo cómo se reduce su actividad con todos los indicadores. Este es del Banco de España, no es del Centro de Estudios de Foro, es del Banco de España, y el del PIB fue del Instituto Nacional de Estadística. Y tenemos delante los datos. Somos la región que sufre la mayor decadencia de España, como consecuencia de las políticas combinadas del PSOE y del PP, unos antes en el gobierno de España, otros ahora, unos en el gobierno del Principado y ahora los mismos apoyados también por el Partido Popular. Esto es lo que explica las situaciones y tiene que ver con las siglas. Y en cualquier elección tenemos que tomar decisiones o para continuar por este camino o para intentar cambiar de camino. Y ese es el reto que nosotros en estas elecciones queremos que los asturianos y las asturianas se planteen a la hora de decidir a quién van a dar su apoyo el día 25 de mayo. Porque Foro quiere ganar, como todos los partidos. Foro puede ganar, como todos los partidos. Pero Foro tiene unos candidatos especializados, preparados, con conocimiento y compromiso en Asturias y en España en temas europeos. Ya no los tienen todos los partidos. Porque Foro no tiene ninguna responsabilidad en estas políticas españolas y autonómicas de empobrecimiento regional, que ha situado a Asturias como la peor de todas las comunidades autónomas de España en los últimos años. Y los 2 años del gobierno de Rajoy, lejos de enderezar los 8 años del gobierno de Zapatero, lo que ha hecho ha sido empeorarlos. Nosotros no nos rendimos, nosotros vamos a seguir defendiendo en todos los frentes nuestros intereses. También os puedo anunciar, porque ya está en los medios de comunicación, que Foro participará en la manifestación que hay en Madrid el día 23 de abril delante del Ministerio de Fomento para reclamar la solución de nuestro aislamiento ferroviario interrumpido en la legislatura pasada por los ministros de Fomento de Zapatero y remachado en esta legislatura por la ministra de Fomento de Rajoy. Que no es nada nuevo, porque muchos de vosotros recordaréis que los primeros que fuimos a León el día 22 de enero a reclamar una solución para acabar con el aislamiento de Asturias, fuimos los de Foro. Hicimos el viaje en tren y publicamos un vídeo que puede consultar cualquiera en la página web, Asturias Marcha Atrás. Hoy lo apoyan los leoneses. No lo van a apoyar algunos partidos asturianos, lo apoyan los leoneses. Y vamos a ir con ellos, con la representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de León, la que convocó la manifestación la semana pasada, y con otros grupos sociales, a reivindicar la solución de los problemas de Asturias, que es la solución de los problemas
de muchos más territorios, en este caso, hablando de comunicaciones del norte de España. Esa es la manera de demostrar que no nos rendimos. Y estas son las razones por las cuales creemos que merecemos la confianza de los asturianos para promover el cambio hacia el progreso que Asturias, mucho más que Foro, que Asturias necesita para salir adelante. Muchas gracias. Tiene una trayectoria profesional en el mundo de la agricultura, de la ganadería y de la pesca de enorme prestigio. Una gran parte de su vida profesional la ha desarrollado fuera de España, en Europa. Pero como él dice, es de los que se fue a Gran Bretaña, se fue fuera porque quiso, no porque lo obligaran. Porque la diferencia con lo que está ocurriendo ahora es que ahora la gente se tiene que ir fuera obligada porque aquí no hay trabajo. Él tuvo muchas oportunidades, aprovechó la oportunidad de formarse en Europa, continuó desarrollando su actividad profesional en un gran grupo agroalimentario de la vecina Galicia. Conmigo fue consejero de agroganadería en el año 2011-2012. Eso me ha permitido contrastar y acreditar la valía que como profesional y como persona comprometida con Asturias tenía, y yo creo que es hoy uno de los puntales de prestigio, uno de los 4 pegollos de este gran hórreo, que es la candidatura de Foro al Parlamento Europeo. Albano Lobo. Muchas gracias, presidente, por sus palabras más basadas en el afecto que en la realidad, yo creo, pero bueno, mi agradecimiento, como no. Buenas tardes a todos y, ante todo, muchas gracias por robar ese tiempo de vuestra familia, de vuestros amigos o de vuestro ocio o incluso de vuestros trabajos por venir a escuchar a unos políticos que, tristemente, ya veis que no somos los que más populares somos ahora mismo en la sociedad. Pero yo, a veces comento, hasta que me metí en el lío este, pues todos somos políticos, lo sepamos o no, somos todos políticos. La política tiene una incidencia directa sobre nuestra forma de vida, sobre las vivencias que tenemos a diario, y esto no se da cuenta uno nada más que a veces cuando está cerca de la política o cuando se mete en política. Como decía el presidente, nosotros somos unos políticos que venimos a cambiar el rumbo de Asturias por nosotros, por nuestros mayores y por los que vienen detrás, por nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos, pues os podéis imaginar la obligación moral que tengo de mientras estoy en la política, pues intentar que cambie el rumbo de esta Asturias. Yo tuve la suerte, yo creo que es una suerte hoy en día, de a los 18 años abandonar Asturias. Estuve primero por España, por León, por Madrid, y luego ya me fui a trabajar en el Reino Unido, luego en la empresa en la que estaba en Galicia, pues por toda Europa. Y después de esta experiencia, lo que tengo clarísimo es que a mis 41 años y después de más de media vida fuera de Asturias, ante todo soy asturiano, español, europeo, y yo, visto lo visto, ciudadano del mundo, porque tal y como está este negocio de hoy en día, con la globalización, hay que estar preparado para todo. Y ya trasladó el presidente la importancia de estar en Europa. Tristemente, los eurodiputados asturianos que tenemos en Europa no han aprovechado esa oportunidad para de verdad defender los problemas y buscar soluciones a los problemas que hay en Asturias. Pero yo simplemente os voy a hacer un pequeño recorrido sobre los datos, sobre los temas que yo creo que nos afectan directamente al sector agroganadero y agroalimentario, y que además, curiosamente, coinciden, yo creo, aquí en Carreño y en los municipios limítrofes. Pues imaginaos, como decía el presidente, el candidato número 1, después de mucho esperar, más que por nosotros, por los propios miembros del PP, es Miguel Arias Cañete. Que Miguel Arias Cañete es la misma persona que, cuando tuvo la oportunidad de conseguir más fondos en la Unión Europea cuando era ministro en el Consejo de Ministros, pues renunció a más ayudas para España, porque España, si vemos las ayudas europeas por países, en la Europa de los 27, si esto es Malta,
España está en la posición 19. Esta franja roja que veis por aquí es la media de la Unión Europea, con lo cual España tenía mucho que ganar, tenía muchos millones que recuperar para el campo español, pero en Europa le dijeron, está muy bien, te vamos a ayudar a que converjas, o sea, que tengas los mismos niveles de ayudas tus agricultores, tus ganaderos en España que, por ejemplo, en Malta o en Holanda, pero a cambio tienes que hacer una cosa. Sabemos que en España estáis discriminando a las regiones del norte y a otras regiones en el reparto de las ayudas de la política agraria común. Con lo cual, la condición que te vamos a imponer para que converjas a nivel europeo es que soluciones todo el problema que tienes en España y que un andaluz tenga los mismos ingresos que tiene un ganadero, un asturiano, cántabro o gallego. Sin embargo, esto no le interesó a Miguel Arias Cañete y renunció de esta manera a una gran cantidad de fondos europeos. Luego, como comentaba el presidente, las ayudas europeas se dividen en las ayudas. Primero se negocian en Europa y luego a nivel doméstico, podríamos decir, el ministro nacional de turno reparte esas ayudas. Pues Asturias siempre ha estado discriminada en estas ayudas. No tenemos más que ver, os voy a dar unos datos así muy de pasada, pero para que os hagáis una idea, en un ganadero o agricultor tipo de España, uno andaluz recibe unos 6.000 euros, uno extremeño unos 8.252 euros y uno de Castilla y León casi 11.000 euros. Sin embargo, un ganadero o agricultor asturiano que tiene que competir en el mercado en igualdad de condiciones con uno de estos agricultores de otras comunidades autónomas solo recibe 1.800 euros, es decir, hasta 5 veces menos que lo que reciben otros agricultores. Entonces, con esta discriminación que ahora se tuvo la oportunidad de solucionar, porque se negoció ahora la política agraria común en el periodo 2014-2020 y el ministro tuvo en su mano solucionar esta situación, pues al contrario, el ministro hizo un gran totus revolutum para al final seguir discriminando a Asturias lo mismo que hasta el periodo anterior o incluso más, porque ya se anuncia que vamos a perder 8% más de ayudas de las que teníamos percibiendo hasta el momento. Esto en datos económicos, pues si de verdad hubiese justicia, a Asturias en este periodo le corresponderían 160 millones más de euros para este periodo 2014-2020. Esos millones no los vamos a recibir y esos millones afectan al ganadero, pero afectan también al que tiene una tienda, al que tiene un negocio, o sea, al final de cuentas van a afectar a todos los asturianos. También está por delante la negociación de las cuotas lácteas, para la que el ministro deja el ministerio y tampoco ha dado ninguna solución. Ahora, los ganaderos del sector lácteo asturianos, sabéis que la orografía es mucho más complicada, se han rechazado ayudas que venían de Europa que el ministro no quiso coger y que la consejera de turno, la señora consejera del gobierno asturiano, no dijo nada y tampoco las defendió, pues vamos a tener que competir en desigualdad de condiciones, con lo cual os podéis imaginar la situación a la que nos vamos a enfrentar. Un cuarto problema es el de la famosa sierra. Nosotros estamos recorriendo toda Asturias y es un problema gordo porque hay una doble discriminación. Por un lado hay una discriminación de los países del norte de Europa que pescan toda la sierra que quieran, porque además la destinan para el consumo para alimentación animal, porque hacen harinas de pescado, y sin embargo aquí, los países pobres del sur, Francia incluida y España, lo que se nos hace es discriminarnos para que los del norte puedan pescar todo lo que quieran y no tengan competidores en el mercado de Europa de la sierra. Pero es que viene el agravante, y es que vuelve Miguel Arias Cañete y nos viene nuevamente a hacer una discriminación. Aquí la sierra se pescaba por igual en toda la cornisa cantábrica, pero este año ha implantado una medida en la cual el reparto de la sierra o caballa para Asturias es del 3%, frente al 24% para Galicia, el 24% para Cantabria y casi el 50% para el País Vasco. Entonces, imaginaros todo esto de la política pesquera, de la política agraria común, de las cuotas lácteas, que se debate en Europa, lo importante que es, porque es importante tener solo un eurodiputado en Europa, tendría el mismo efecto que tenemos aquí con nuestro diputado en el Congreso o nuestro senador. Se enteran de los problemas que de verdad hay en Asturias. Y si saben los problemas que hay en Asturias, se pueden tomar medidas desde Europa. Y por otro lado, si tenemos a alguien en Europa, nos podemos enterar de lo que se está cociendo en Europa, porque visto lo visto, y como muy bien explicaba Carmen, hasta en estos 5 años poco hemos sabido de ni quiénes teníamos en Europa defendiendo nuestros intereses. Por tanto, lo importante es no es pertenecer a la Unión Europea, lo importante es defender allí nuestros intereses, que haya gente que defienda nuestros intereses y que traslade en doble sentido los problemas que hay de Asturias o de la cornisa cantábrica a Europa, y que sepamos lo que está haciendo Europa para a su vez poder tomar medidas y adaptarnos desde Asturias.
No quiero alargarme más porque lo importante es que vosotros nos hagáis vuestras preguntas y trasladéis vuestras inquietudes, incluso también vuestras recomendaciones, como comentaba el presidente. Y nada más, agradeceros nuevamente vuestra asistencia y aquí estamos a vuestra entera disposición para lo que queráis preguntar o criticar o comentar. Muchas gracias.